¿Cómo le va, Santiago? ¿Bien? Salud, ¿qué tal, Santiago? Siéntese tranquilo, ya nos saludamos. Muy bien. No, antes tampoco venía. ¿Qué pasa? Antes tampoco venía el Papa. Antes tampoco venía. Sí, claro. ¿Qué opinión tenés del Papa que es nuestro, pero no es nuestro? Viste que viene y no viene, nos quiere, no nos quiere. Es un actor político crucial en la República Argentina. ¿Cuál es tu visión de Francisco? Mira, ante todo yo creo que es un hombre que fue convocado para devolverle al catolicismo un protagonismo que estaba en tela de juicio, que languidecía. Y creo que la elección de él por parte de Benedicto XVI, o la sugerencia de que él pudiera ser un candidato, fue muy atinada, porque lo cierto es que Europa no tenía grandes respuestas para poder sostener al catolicismo en un grado de protagonismo tan intenso como se hacía indispensable. Entonces, en ese sentido, creo que convocarlo fue acertado y creo que él ha demostrado y viene demostrando que es un hombre capaz de infundirle a la cristiandad una vitalidad que estaba perdiendo. En cuanto a lo que es la Argentina, su relación con la Argentina, sinceramente creo que no es un problema relevante. No lo creo por lo siguiente. ¿Pero no lo crees capaz de unir? ¿No lo crees como el único ser en este mundo capaz de unir, No, de cerrar un poco la grieta? No, yo creo que no, que la idoneidad de él... ¿Pero no está por encima de todo él? No, yo tengo la impresión de que es un hombre que está convocado para realizar una tarea importante en relación al cristianismo, al catolicismo, a la conjunción de las fuerzas religiosas, a la relación entre religión y política. Pero me parece que es peligroso depositar en él la expectativa de que pueda cumplir en la Argentina un papel pacificador. Me parece que no es su función. ¿Quién va a pacificar esto? Porque estamos viviendo momentos, no sé si te pasa a vos, Santiago, pero ¿quién va a pacificar esto? Va a ser un año muy largo rumbo a las elecciones del año que viene y la cosa está... Pon las imágenes de lo que pasaba antes de anoche en la entrada a los Martín Fierro y en la salida. Sí. Estamos viviendo tiempos muy agitados. Claro, pero de una violencia... vayamos por partes, digamos. Recurrir al Papa o presumir que el Papa pueda cumplir esa función me parece que es desmedido. El Papa es un argentino más y su función en el Estado Vaticano no es la de un argentino, es la de un católico que tendrá el talento que pueda tener él personalmente y creo que lo tiene. Pero yo sería prudente, no confundiría nunca la política con los atributos de la religiosidad. Me parece que ya hemos dejado atrás esa etapa en la cual la religión estaba llamada a unir un Estado. Estamos en otro momento. Y me parece que la Argentina tiene que encontrar soluciones políticas para sus problemas políticos y no soluciones eclesiásticas para sus problemas políticos. La Iglesia, desde el punto de vista político, tiene un punto de vista, pero no tiene el monopolio de la comprensión de los hechos. O la política es capaz de brindarnos consensos, o no lo serán. Ahora, ¿qué vamos a hacer para lograr esos consensos políticos? Fundamentalmente, creo yo, generar república a muy mediano y largo plazo. Pero no hay garantías de que esto se cumpla a corto plazo. No puede ser. Hemos sembrado miseria con la democracia, tanto en su vertiente populista como en su vertiente previa. Hoy el gobierno está enfrentado a la necesidad de remontar una cuesta muy difícil y ha contribuido en parte a esa dificultad. Estamos en una etapa incierta, pero creo que hay una cosa clara. O vivimos dentro de la ley o no tenemos porvenir. Recién te preguntaba cómo vamos a hacer para convivir con estos niveles de violencia en una sociedad que todos pensamos distinto, pero las maneras de contarlo, de manifestarlo, de expresarlo, a veces son violentas. ¿Tenemos las imágenes de lo que te pedí, Mudo? A ver, esto pasaba en los premios de la tele, en los Martín Fierro. El otro día había varias manifestaciones, más allá de los reclamos, muchos de ellos muy justos. El tema hablando de las formas, es decir,
insultando, descalificando a actores, a periodistas. No sé si lo viste. A ver, pon un poquito de sonido. Lo que pasó con Brandoni me interesaría ver. A ver, si lo podemos escuchar. ¿Se escucha o no? No importa, ahora después lo tenemos, Pero entraba Beto Brandoni y le decían de todo. Y yo digo, ¿en qué momento una persona, digamos, Beto Brandoni es una persona que puso su vida en pos de sus ideales, que en su momento se tuvo que exiliar, se tuvo que ir por pensar distinto. Un actor de los más, creo que debe estar entre los actores más destacados de la historia de nuestro cine, nuestra televisión. ¿Por qué hay gente que lo trata, lo maltrata, lo destrata con ese nivel de agresión? Porque odian la política. La política es la posibilidad de convivir en la disidencia buscando consensos. Eso es la política. La política no es la homogeneidad de los puntos de vista. Yo y vos no coincidimos, pero nos tratamos como conciudadanos. Hay un límite para la violencia que es la disidencia verbal. Cuando pasa esto es porque se ama estar fuera de la política y no se la tolera, entendida como convivencia, como posibilidad de que la palabra sea el límite de la disidencia. Hay en el país una profunda intolerancia a la política, una incapacidad muy honda de entender que todo se debe dirimir en el plano parlamentario, es decir, en la representación. Estamos fuera de la ley, porque entendemos que el poder se juega en términos de fuerza y no de persuasión. Pero usted ve lo que pasa en la Cámara. Cada 2x3 se trenzan, se pegan, se tiran cosas, se insultan. ¿Eso es esperable o no? ¿O le llama la atención o no? ¿Ya a usted no le llama la atención nada? No es que no me llame la atención. Es un síntoma acabado de que la Argentina está más cerca de su pasado que de su porvenir. Somos un país donde todavía la ley no administra los comportamientos. Y entendemos que la violencia es un recurso legítimo para instaurar una determinada convicción. La trampa, la violencia, la mentira. Tal vez eso nunca pueda ser derrotado, pero tiene que ser siempre combatido, principalmente por la dirigencia política. Es muy importante entender que un país no puede redimirse del mal y nunca más incurrir en el delito, pero tiene que combatirlo toda la vida. Acá no se combate nada, ya se cumplieron. Ayer quedó, no sé si leyó, pero prescribió la causa Antonini Wilson, que fue una causa que todos vimos, digamos, estaba a la vista de todos. Y prescribió y no pasa nada. Claro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a renunciar a la lucha? Mira, hay un concepto que para mí es políticamente muy valioso, que es el de la dignidad. La dignidad no se sostiene en el triunfo, sino en la insistencia en proceder éticamente, hasta el final. La educación cívica pasa por la instrumentación de la dignidad, por la convicción de que sin dignidad no hay sujeto. Esto requiere un proyecto educativo de muy largo plazo, muy expuesto a las contradicciones, pero mientras tanto, mientras la política sea una negociación perversa, no hay política, hay perversión. Increíble escucharlo a Santiago. Sí, Cefrino, a ver. Pero el tema de la política no tiene que ver con la falta de pragmatismo, digamos. Que fíjese, la consigna contra Brandoni era no apaguen los medios públicos, cuando los medios públicos están encendidos, solo que nadie o muy pocos quieren verlos. No hay una idea de grandes consignas, de grandes peleas, sin pragmatismo, que es lo que permite acordar. Bueno, una de las posibilidades de polarizarse en las opiniones y de ser absolutamente intransigente no es partir de los hechos, sino de la tergiversación de los hechos. Si uno quiere tener toda la razón, si uno aspira a entender que el otro es la encarnación del mal, fatalmente lo tiene que concebir como la expresión de alguien que niega lo necesario. Ahí no hay interlocución posible. No hay interlocución posible. Nadie quiere saber qué piensa Brandoni. Se decidió lo que piensa Brandoni.
Esto es patología política, no es civismo. Entonces me parece que la Argentina es un país que está enfermo de esquematismo en el modo como concibe al adversario. Sí, Rosario. Santiago, buenas noches. ¿Cómo Hola. va? Usted mencionó varias veces el tema de la ley, la intolerancia, el odio a la política. Yo me preguntaba cuán democráticos somos para poder convivir o acordar, porque en general somos democráticos en tanto y en cuanto el otro piense como nosotros. Nos encuadramos dentro de la ley si la ley nos beneficia. Y especialmente el poderoso, o el que tiene la posibilidad de dar el ejemplo, es el que no cumple todas estas cosas. Entonces tenemos al más débil de la cadena saliendo a protestar y pidiéndole y exigiéndole que dé el ejemplo en la protesta, que no grite cuando le duele. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la falla del sistema? Bueno, yo tengo la impresión de que Argentina nunca transitó plenamente del autoritarismo al sistema republicano. Esa transición no la hizo. Salió de las formas extremas del autoritarismo militar, del autoritarismo civil, pero no incurrió nunca en la posibilidad de ingresar y establecerse en un sistema constitucional republicano pleno. No lo hicimos. ¿Y por qué? Porque no supimos y no quisimos. Porque se tomó la decisión de que el poder debía gobernar a la ley y no a la inversa. Eso es una decisión que se toma en el poder y que envenena a la justicia, que adhiere al poder. Un país puede ser perverso en su concepción de la identidad nacional. El nuestro lo es. ¿Por qué? Porque la convivencia no está en el centro del proyecto. La igualdad social tampoco. Lo que está en el centro del proyecto es el monopolio del poder. Esa es una enfermedad que hace de este país un país previo a Alberdi. Previo a la ley. Alberdi viene después de nosotros, no está antes. Puede ser que haya nacido en 1810, pero viene después de nosotros. Tenemos una deuda con el pasado, tenemos una deuda con el federalismo, tenemos una deuda con los partidos políticos, porque los partidos políticos no han aprendido a convivir. No tenemos un sistema de bienes compartidos en el orden de las convicciones constitucionales. Somos muy parecidos a una nación, pero somos un conglomerado. Eso lo repite siempre. Sí. Sí, insiste con eso. Sí, porque tengo la impresión de que estamos profundamente desorientados en cuanto a cómo se construye una república. ¿Y no le preocupa a Santiago, un tipo como usted que seguramente, disculpe que lo trate así, pero que ha visto todo, ¿no le preocupa hacia dónde vamos? ¿No le preocupa la falta de un proyecto de país? ¿No le preocupa? Claro que me preocupa, claro que me ¿Cómo preocupa. vivimos? Yo también conozco lo que significa el insomnio. No hay duda alguna de que lo conozco y el padecimiento por todo esto. Pero esa preocupación está primordialmente amenazada por una cosa para mí, que es la resignación. Resignarse es creer que no vamos a cambiar. Ser ingenuos es creer que sí vamos a cambiar. La lucha política, el civismo, es el intento de transformar las cosas sabiendo que el éxito va a ser moderado. Va a ser moderado. La Argentina necesita mucho tiempo de gobiernos distintos con un proyecto de desarrollo compartido. Eso es altamente improbable e indispensable. Sí, no creo que pase, no creo que ni mis Es hijos lo vean. indispensable. La Argentina se logró porque emprendió lo indispensable, no lo posible. Emprendió la educación pública, emprendió el cruce de los Andes, emprendió la lucha por la federalización en los estados del norte, pero no necesariamente lo imprescindible alienta la voluntad de todos, porque no tenemos amor a largo plazo. Queremos crecer pronto, rápido, redimirnos en una semana. El otro día un compañero dijo acá que la Argentina está agonizando en una cama y todos los sectores, los diferentes sectores están alrededor de esa cama pateándola. En vez de asistirla. Claudio lo dijo, palabras más, palabras menos. Es un poco la
la paradoja, ¿no? Una metáfora de cómo estamos. Todos somos espectadores de esta Argentina que nunca logra... No somos espectadores, ponerse... Santiago. ¿Qué No, somos? somos protagonistas. En la medida en que todo esto nos preocupa, aflige, desvela, interesa y estamos sentados acá, somos protagonistas. ¿Cómo? ¿Por dónde, cómo ayudamos? ¿Cuál es la salida? Pero es ¿Cómo, lo hacemos, Bueno, ¿Cómo hacemos para...? A ver, Sí. Necesitamos una receta, una solución mágica. Por eso lo hablé del Papa cuando llegué. Sí, que yo es lo no más cercano a quiero Dios. ninguna receta mágica, Sí, así no fue. y te ruego que no seas tan joven. Sí. No hay salida inmediata si no capitalizamos el fracaso. Un país crece si capitaliza su fracaso. Nosotros estamos atrasados porque hemos retardado el desarrollo voluntariamente. Aquí la dirigencia política se ocupó de eso. Con la alianza de los empresarios, con la alianza de los sindicatos. Explotó el retraso. Vio su rentabilidad sectorial y no nacional. Clientelismo se llama eso, sí. Bueno, esa enfermedad se puede curar. No es que estamos condenados a ella, no es irreversible, no hace metástasis. Pero para poder revertirla es preciso diagnosticarla bien. La Argentina está en ruinas. No tiene maestros, no tiene alumnos, no tiene auténticos empresarios, no tiene dirigencias políticas y está tratando de salir de eso. Pero Santiago Kovalov, el gobierno tiene un discurso distinto. Sí, señor. Tiene un discurso del optimismo, de la Sí, felicidad, de la juventud. Sí, Lo señor. viejo es el pasado, esta es la nueva política. Vamos. Muy bien. A ese Adelante. gobierno hay que enseñarle a hablar con respeto por el dolor y a que extraiga lecciones de su propio fracaso. Yo entiendo perfectamente que hayamos tenido que convocar al FMI. Lo que no entiendo bien es por qué no se nos dijo con claridad por qué terminamos en esto. Hay que enseñarle a hablar al gobierno con la verdad. Se me dirá, el gobierno tiene el deber de saber hacerlo. Debería haberlo tenido, no lo tuvo. Bueno, es hora de que lo tenga y nuestra exigencia al gobierno es: apoyamos este sistema democrático republicano, hónrenlo. Pero Santiago, cuando la gente va a la calle a protestar o a decirle esto al gobierno, hay algo que no está bien, hay algo que no nos están diciendo. Por favor, nos dicen la verdad y fíjense que hay gente que está sufriendo. Es decir, conéctense con el dolor del otro. Se enoja, se molesta. Se Dice que hay molesta, está golpismo, muy bien, porque pero lo termina que... diciendo que hay sectores golpistas que lo que quieren es derrocarlo. Más allá de eso, preguntémonos si la dirigencia política quiere el perfeccionamiento de la gestión de gobierno o sembrar la certeza de que no podrá perfeccionarse. Este es un país que se disputa el cortoplacismo, pelea por tenerlo. No quiere largos plazos. También en la oposición hay un aprovechamiento perverso de la crisis. Ahora, con respecto al gobierno y en relación a lo que planteaba recién nuestro amigo, no me cabe ninguna duda que el gobierno le teme a la verdad. Y debe dejar de temerle a la verdad si quiere ser Igual la creíble. verdad nos pasó por arriba. Escuche, Santiago, cuando mi viejo era chico, mi abuelo le decía: el país que te voy a dejar. Después mi viejo me lo transmitió a mí. El país que yo te voy a dejar a vos, hijo. Y ahora yo me encuentro diciéndole a mis hijitas: el país que les quiero dejar algún día. ¿Cuándo vamos a tener un país, una realidad que sea acorde a la que cualquier persona puede esperar? Un trabajo digno, de seguridad. No es la buena pregunta, Santiago. ¿Pero cuándo? No es ¿Hasta la cuándo vamos a no tener que es la esperar? ¿Qué buena vamos a tener que seguir pregunta. esperando todo el tiempo de generación? La buena Todo el tiempo es pregun- lo mejor por venir en este país. La buena pregunta Sí. no es cuándo. Es cómo. No, la buena pregunta es qué estamos haciendo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando todo indicaba que la causa Nisman iba a terminar zozobrando en la nada, la gente preguntaba en la calle, a mí y a otros: ¿usted cree que esto se va a aclarar algún día? ¿Usted cree que esto se va a poder saber? A mí me parecía que esa no era una buena pregunta, era una pregunta comprensible. La verdadera pregunta es qué se estaba haciendo para tratar de aclararlo. Aunque no se tuviera éxito, ¿quién y qué se estaba haciendo?
se estaba luchando, se estaba peleando. Hay una pasión por los desenlaces que prescinde de los procesos. Es que esperamos mucho un desenlace feliz, ¿no? Bueno, También, no queremos ¿Y qué se crecer, está haciendo queremos ahora ser para grandes. ¿Qué se está haciendo ahora para estar mejor, para estar un poco mejor? Yo creo que se está haciendo mucho. Se está haciendo mucho ¿por qué? Porque es evidente el fracaso. La transparencia de los conflictos ayuda a transformarse. No hay garantía de que eso sea así, pero es una oportunidad. Yo no soy optimista, yo soy esperanzado. Pero no se siente Minuto, porque defraudado en algún me lado. hace acordar Pero a... no, porque nunca idealicé a la dirigencia política. Rolo Villar dijo un día, no los maré el fracaso. ¿Eh? Me encantó esa frase, no los maré el fracaso, no el éxito. Está Santiago Kovaldov con nosotros. ¿Qué le decías, Natalia? Perdón. No, sí, porque noté un tono más duro de lo que en un principio, cuando usted era más duro con el gobierno anterior, estaba ilusionado con el cambio también. Claro. Y entonces lo noto acá crítico si usted está defraudado con algo de lo que ha ocurrido. Sí, con el silencio. ¿Qué silencio? El silencio del gobierno acerca de la gravedad de lo que vivimos. Pero no estoy defraudado con las posibilidades que el gobierno tiene si dice la verdad. Ya termina igual, ya se va. Bueno, faltan 2 años. No, falta un año. Bueno, faltan meses, falta un año. Pero lo que usted Pasó está 3/4 diciendo, gobierno, la lo que esperanza está diciendo ya. que usted Yo no Tenemos creo- que al gobierno no reflexionar haber contado la verdad cuando inteligentemente. llegó. Claro. Prefiero el Haber tenido el filósofo y no coraje el- de no haber Claro, contado el la gobierno verdad. anterior mentía profesionalmente con una idoneidad exquisita. Sin duda. Podíamos creer cualquier cosa si no estábamos dispuestos a pensar. Sí, sí. Este gobierno no tiene aptitud para mentir. Yo no. Aptitud. Aptitud, miente mal. Uno se da cuenta que no dice las cosas que hay que decir. El otro mentía y no dejaba hablar. Hoy tenemos libertad de expresión. ¿Y cómo? Y podemos discutir. Por supuesto, y está bien que lo dudes. ¿Sabés por qué? Porque vos no tenés que ser como yo. Lo importante es que maticemos entre tu certeza del pasado y mi desconfianza del presente. Perfecto, con respeto a todo, por supuesto. Qué buena frase igual esa. Excelente, Linda, esa es la diferencia. Linda. Ay, Santiago. Está esperanzador. ¿Eh? Sí. Scioli era muy esperanzador también. No, Café no, con no. esperanza, decía acá. ¿Eh? ¿De qué se ríe? ¿Eh? No. Son diferentes. Más Son fe. Diferentes distintas esperanzas. concepciones de la esperanza. El lenguaje es equívoco. ¿Eh? ¿Confío con esperanza son las veces que me dice confío con esperanza? ¿Cómo? Hace tiempo que hay tanta gente que tiene esperanza y fe, pero las urgencias de las cuales hablamos que hay gente que no puede esperar. Pero no hay duda, esa gente Sí. no puede esperar y el gobierno tiene la necesidad de tener una respuesta sostenida en ese orden. No me cabe duda. Pero estoy hablando de un electorado que entiende el cambio como una operación mágica. ¿Se queda un minuto más? Sí. ¿Qué quiere tomar? ¿Un whisky? ¿Algún Un cervezazo? whisky. Quiero saber qué opinas Whisky. de lo que pasa. ¿Le conseguís Whisky un dijo que whisky? sí, ¿eh? ¿Eh? Dijo que sí. Dijo que sí. Pará, ¿tenés con qué? Porque me miraron con una cara como si hubiese pedido, no sé, tráeme un... No está Vivi. Está bien, Rolls con Royce, el agua ¿eh? me Tenemos para arreglo. un whisky. Metámosle Bueno. en uno terrenal, en algo bien terrenal. Sí, está Santiago Kovaldov con nosotros y vos que estás ahí del otro lado en América. ¿Eh? A la mesa, al entrar a la selección, vamos a Argentina, carajo. ¿Saben que nos vi re bien? Ojalá. Ojalá. ¿Eh? ¿Quién dice? Clarita, ¿qué decís? ¿Algún palpito para la selección? No me simpatiza esta selección. Bueno, Pero es una, Optimismo, carita. es una selección Esa rebelde. Contundente, no la Ojo que selección. Clarita sabe de fútbol, ¿eh? Clarita sabe. Che, Intramundo mañana, educación en el mundo y en Argentina. Miren lo que tengo acá. No es que puse la ¿Es de dentadura verdad? postiza, viste, en el vaso. Mirá. Rómulo. La chocolatada ese. ¿Cómo era? Un whisky, Muy bien. chicos. Para el amigo. Esto es nuestro calle, no tenemos más que esto. No, pero yo quiero disculparme, porque esto debería ser distribuido ecuánimemente, sino que... Deberíamos Ah, haber empezado sí, así. es como el país, para uno solo. Claro. Empezamos con el whisky y lo hacemos hablar hasta las 3 de la mañana. Pregunta, Clarita, por favor, para Santiago. Sí, Santiago, vos hablaste de la palabra insomnio y quería preguntarte qué te produce insomnio hoy en la Argentina. Bueno, ante todo, en relación al oficialismo, la dificultad todavía no superada de diagnosticar con realismo la situación que vive el país. La necesidad que todavía existe en el gobierno de decir que las cosas no tienen la gravedad que tienen. Esto me preocupa,
porque venimos de una experiencia en la cual la gravedad estaba encubierta y hemos pasado a una situación en la que en nombre de la bienaventuranza la gravedad nos enuncia con todo el realismo necesario. Me parece que un discurso político que no sabe enamorar a través de la verdad y de la solidaridad con aquello que dice, es un discurso que no es operativo en el plano educativo, en el plano de la orientación de una sociedad. Eso me preocupa. Después me preocupa muchísimo que no tengamos la posibilidad de entender en la oposición la existencia todavía de una fuerza alternativa dentro del sistema que nos permita decir que bien, el peronismo también ha aprendido de la experiencia, también se está revisando. Creo yo que el kirchnerismo no tiene autocrítica, solo tiene crítica, y que eso lo denuncia como un partido sin visión suficientemente rica sobre su propia gestión. El peronismo habla mucho del porvenir y del presente, pero no se hace cargo de su propio pasado en la producción de los males que este país tiene. Entonces, esta tendencia generalizada a hacer del fracaso la producción del otro, en la que uno no ha participado, me parece que enferma a la nación. Débora. Santiago, le quería preguntar, usted ha escrito mucho, ha dado muchas charlas también vinculadas con el judaísmo, con el Estado de Israel. Hoy se está discutiendo si la selección va, por qué no va, que ir era una manera de convalidar un Estado genocida. ¿Qué posición tiene de eso? Bueno, ante todo me parece que es interesante pensar lo siguiente. El Estado de Israel es un Estado que no ha sido reconocido por una muy buena parte del mundo árabe. El mundo islámico a Israel no lo reconoce como un Estado legítimo. Por lo tanto, que la Argentina vaya a jugar a Israel significa que la Argentina opta por jugar con un país que en buena parte de ese mundo no tiene reconocimiento, juegue o no en Jerusalén. Juegue o no en Jerusalén. Que nuestra selección vaya allí significa ante esos países que la Argentina reconoce a Israel, lo cual es cierto, lo cual es absolutamente legítimo. Ahora, a mí me parece que Argentina debería ir a jugar a Israel, independientemente del lugar donde lo haga, porque es parte de un país que ha reconocido a ese Estado. Y en esa medida nuestra selección debería representar la posición diplomática de nuestra nación como tal. Sí, Diego, la última. Santiago, usted ha dicho hace un tiempo esta frase: la grieta profunda es entre la miseria y la concentración de la riqueza. La grieta profunda es entre la miseria y la concentración de la riqueza. Su visión sobre este gobierno, ¿usted entre quiénes creen que sea la concentración de la riqueza y si ayuda a que haya mayor concentración de la riqueza o que haya menos pobreza? Bien, creo, sí, insisto, en que la grieta profunda de la Argentina es entre ricos y pobres y que a partir de ahí se estructuran las restantes grietas. Creo también que quienes se han arrogado la representación de los pobres en gobiernos anteriores a este, especularon con la pobreza sin representarla cabalmente. Creo que este gobierno está haciendo mucho por los pobres, pero poco contra los ricos. Lo mucho que está haciendo tiene que ver con la prosecución de políticas prebendarias. Lo poco que está haciendo es que la política fiscal de este gobierno debería ser implacable con los que tienen más, y no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque se equivoca. Y en la medida en que renuncia a ese error podrá ir en pos de una equidad mayor. Pero no se puede ayudar a los pobres mediante recursos de mantenimiento en la pobreza. Se los debe sustraer a la pobreza enseñándole a los ricos que no tienen derecho a esa concentración. Santiago, muchas gracias. Lo dejo con su whisky. Bueno. Gracias por estar con nosotros. Gracias por venir. Un placer escucharlo, como siempre. Gracias a todos. Clarita, ¿cómo la pasaste? ¿Bien? Fantástico. Ahora viene el momento que voy a hacer un show de tap. No, mentira. Che, gracias Liguria, como siempre impecable la ropa. Gracias Liguria, gracias a vos por habernos acompañado. Gracias por elegirnos cada noche y por seguir ahí en esta pantalla. Aguante América. Hasta mañana, pásenla lindo.